Grabando. Muy contento de estar de vuelta de nuevo en este espacio donde me encanta compartir con todos ustedes toda la información que pueda para ayudarnos a crecer y a mejorar en nuestras finanzas y en todos los ámbitos de nuestra vida. Hoy, de vuelta con un invitado de lujo, una persona a la que conocí el año pasado personalmente en un evento de emprendimiento en Miami. Se los presento de una vez, sin mucho preámbulo. Su nombre es Jacques Guiraud. Él es ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach, mentor y facilitador. Ha participado en la capacitación y adiestramiento de más de 15,000 personas en temas como liderazgo, coaching e inteligencia emocional. Facilitador certificado de seminarios Insight por los últimos 25 años. Director académico de Cala Enterprise y sobre lo antes dicho, ser humano. Bienvenido, Jacques. Muchas gracias, Mario, por la invitación y bueno, la presentación, pero sí, creo que lo que más importante has dicho de toda la presentación es que soy un ser humano y incluso todo este tiempo de resguardo y pandemia nos niveló otra vez a todos en esa condición primaria que en esencia somos, ¿no? Correcto, correcto. Sí, definitivamente estos momentos desde que empezó la pandemia, o vamos a llamarle la emergencia sanitaria a nivel mundial, nos ha puesto a todos a reflexionar acerca de nosotros mismos, porque como no podemos estar expuestos al exterior y estar allí todo el tiempo, tenemos que mirar hacia algún lado. Entonces se presenta la oportunidad, que queramos o no, de mirar hacia adentro. Y eso es algo que nadie se puede escapar en estos momentos. Sabes que es muy paradójico, pero antes de este proceso de resguardo que hemos tenido, la gente siempre criticaba o juzgaba que quería más tiempo consigo mismo, más tiempo de estar en la casa, más tiempo para descansar y para sus cosas personales. Y ahora que estamos en casa y que teníamos más tiempo para compartir y hacer todas esas cosas, resulta que estamos medio ansiosos y desesperados por volver otra vez a la rutina que está afuera, ¿no? Creo que en realidad es porque considero que el ser humano, su hábito o su respuesta automática natural es mirar afuera y no mirar adentro. Pero obviamente cuando tú miras adentro, empiezas a ver algunas cosas que necesitas trabajar, observar o revisar en tu vida. Claro que sí, Jax. Y te acompaño en eso porque yo mismo, primero quiero aclarar, Jax se encuentra en los Estados Unidos, yo me encuentro en Noruega y aunque la pandemia es mundial, podemos estar viviendo las cosas de forma diferente. Siempre con todas las precauciones, mucho tiempo en casa, a diferencia quizás de estar en Estados Unidos, en Florida, con estar en Noruega, en Oslo, en este caso, para mí, aquí está un poco flexible, pero aún hay que tener muchos cuidados. Hay distanciamiento social, se están cumpliendo todas las normas y las personas realmente lo entienden y tratan de cumplirlo en general. Aún así, como tú dices, o sea, todos queremos volver a una normalidad. Ahora yo me pregunto, ¿realmente vamos a volver a una normalidad? Porque yo creo que la normalidad cambió. Es como un nuevo mundo, como una nueva normalidad. Yo no creo que el COVID-19 o el COVID-19 se vaya a ir tan rápido, número uno. Y número dos, eso ha hecho que las personas hagan cosas de forma diferente, desde tener que usar una máscara dependiendo del país donde estés, con más frecuencia o no, hasta la forma de consumir las cosas en general. Fíjate que es muy particular. Por un lado, la gente habla de lo malo de toda esta situación, pero yo creo que esta experiencia, lo que por lo menos en mi caso me apoyó, es que me colocó en un lugar de empezar a observar algunos patrones, comportamientos, algunas actitudes y estándares de vida que yo tenía, que las tuve que rediseñar. No te voy a negar, si tú me preguntas, Jack, dime lo primero que venga a tu mente bueno de la pandemia, lo primero. Bueno, lo primero es que muchas de las cosas que yo tenía pendientes por hacer, como de transformar ciertos productos míos de coaching y mentoría y facilitación en clases online o en virtual, ya las he estado haciendo.
hacer el trabajo del audiobook de mi libro que estaba pendiente, lo logré hacer. Pero lo principal a nivel, ya que hablamos de dinero, por ejemplo, que estábamos mencionando eso antes de empezar la conversación de manera informal, es que estoy tan feliz de que mis gastos en tarjeta de crédito bajaron, porque esto me obligó a disminuir mi consumo y me di cuenta que mi consumo muchas veces era mucho más superficial que profundo y que las veces que he tenido que consumir realmente, digamos, en la tarjeta de crédito son para eventos o cumpleaños o cenas que han sido importantes, porque además como no nos habíamos visto y como habíamos estado en resguardo, han sido significativas. Entonces, el valor del consumo, por lo menos en mi experiencia, cambió totalmente. O sea, lo que yo he tenido que comprar por Amazon, por ejemplo, como algunos libros o algunas compras online de ropa, es para hacer mejor ejercicio porque he tenido más tiempo también de hacer ejercicio. Entonces, ha sido como un consumo con un valor distinto. Vamos a llamarlo así, a pesar de los consumos normales que tenemos que hacer, como pagar nuestras hipotecas, deudas, pagar el supermercado y esas cosas, el consumo ha sido con un propósito. Y eso me cambió la perspectiva. Y yo creo que aunque todo vuelva a la normalidad, y lo digo entre comillas, creo que el esquema de cómo yo consumía antes cambió totalmente. Totalmente. Y has dado realmente en el punto. Pero dos cosas. Primero, acabas de mencionar tu libro y tengo que decir que Jax tiene un libro que se llama Súper Resiliente o Super Resilient. Es un libro fabuloso. De verdad, yo lo acabo de terminar de escuchar en Audible y lo recomiendo 100%. Más adelante, si tenemos tiempo, vamos a conversar un poquito también de la resiliencia, estoy seguro, y algunos tips que nos puedes dar, como en ese libro tan maravilloso, donde tienes un decálogo de 10 puntos para que las personas podamos trabajar esa resiliencia. Y hay una cosa que no voy a hacer un spoiler, pero tengo que invitarte unos vinos para que me cuentes algo que dijiste allí en ese libro, más adelante. Esos Okay. vinos van cuando nos encontremos de nuevo. Sí. De verdad que sí, porque hay una información adicional que tienes allí guardada para las personas más Para una adelante. conversa y no para el libro. Sí, sí, para una conversa con vinos en la mano, sí. Y de verdad que bueno, también puedo decir que Jax, que estuviste aquí en Noruega también en un viaje, ¿fue el año pasado? ¿Fue a Sí, principio? fue en Sí. noviembre del año pasado, que en realidad era un viaje de placer, o sea, me estaba tomando unas vacaciones de verdad. Y aunque no tenía contemplado, o sea, ver a nadie cuando me escribiste, Ujú. dije, bueno, ¿por qué no? Y nos encontramos, y por cierto, que ese lugar donde comimos en Oslo en la noche, en ese, como era como un market, un open market, todavía me acuerdo, estaba conversando con Sergio esta mañana, Sergio estaba en el viaje, ¿te acuerdas? Y estábamos hablando de ese restaurante y le dije que iba a hacer un podcast contigo hoy, me dijo que te mandara un abrazo. Mándale saludos a Sergio también, de verdad que tremenda persona. Y sí, fue una gran oportunidad el que nos podamos haber visto por acá, haber encontrado, porque cuando te conocí, como le estaba comentando a la gente en ese evento en Miami, y tuviste una súper charla también sobre el manejo efectivo del tiempo y la productividad, que de hecho yo me quedé con una cosa de esa charla y es el ayuno digital. Todavía me cuesta mucho, de verdad que yo soy una persona que está adicto al teléfono y lo reconozco aquí abiertamente a los medios digitales y tengo que trabajar en ese ayuno digital, pero eso me hizo mucho clic y me comprometo contigo que voy a Pero proponerme sabes que hacerlo una empieza vez por a la una hora al semana. día ¿Mm? o dos. No tienes que hacerlo todo un día completo, pero podrías quizás decir, mira, entre tal hora y tal hora no voy a tocar el teléfono. A ver cómo me va y cómo me siento. Sí, empezar así, de pequeñito, de pequeñas Claro, dosis. Yo creo que micropasos. me conviene dar esos baby steps, empezar con esos pasos pequeñitos, porque si preguntas en mi casa van a decir, no, te está pegado el teléfono todo el tiempo, realmente. Y es así, pues lo tengo que reconocer. Pero bueno, volviendo al tema, de verdad que diste en el punto con lo de la conciencia que se ha creado con esto del consumo y de los gastos, como estábamos conversando. Particularmente, yo
ahorré muchísimo, como dicen los españoles, a saco durante la pandemia, porque como no salíamos, al igual que muchas personas, estoy seguro que estaban ahorrando muchísimo. Cero restaurantes, cero consumir, comprar ropa, comprar cosas. Era la comida y estar en la casa. Ahí se ahorró muchísimo. También, por supuesto, aconsejé a muchas personas en esta época, sobre todo a mis coaches, porque como coach financiero me di a la tarea de hablar con todos, inclusive con los que había trabajado, revisé toda mi lista de, de coaches de clientes y los llamé uno por uno, a cada uno, y les dije si en qué los podía ayudar, dándoles consejos de cómo podían ahorrar aún más, qué podían negociar, sobre todo en Estados Unidos, que la gente consume tanto, cómo reducir en esos gastos, negociar por adelantado si estás viviendo alquilado con la persona que te está alquilando, desde la sinceridad, desde que si tú has sido una buena persona, un mejor precio, cosas por el estilo. Y sí, la mentalidad cambió. Ojalá que sea para bien y que sea para muchos y que dure, porque parece que se nos olvida. A veces las cosas pasan y después volvemos a las viejas rutinas, a los viejos hábitos como tal. Sí, en Y es la realidad realidad. nosotros, o sea, hay una parte de nuestro inconsciente que ya tiene como incorporado una cantidad de hábitos y son como respuestas automáticas. Y estaba leyendo un libro esta mañana y hablaba acerca de que la velocidad, estaban haciendo unos estudios de la velocidad de transmisión de cómo serían el impulso eléctrico, los pensamientos en el inconsciente y en la parte consciente, dependiendo de las capas del cerebro, y me sorprendió muchísimo eso. O sea, como viajan en el inconsciente las cosas es mucho más rápido. Y, y como nosotros ya tenemos muchos hábitos incorporados ahí, tenemos lo que nosotros llamamos en un argot así como en conversación informal, bueno, es que todos tenemos como memoria selectiva, o sea, como que queremos recordar las cosas que sí queremos recordar y lo que no, no. Yo te digo algo, esto fue, yo siempre he ahorrado, Mario, yo siempre he tenido un esquema, yo tengo una muy buena amiga que hace muchos años me dio un consejo, me dijo, mira Jack, si tú quieres ahorrar realmente, apenas recibas el ingreso que recibas, ya sea el valor de una sesión de coaching o el valor de un curso que diste, etcétera, separa el 20% y guárdalo en un lugar donde no tengas acceso. ¿Qué vas a hacer con eso? Después lo vemos, me dijo. Pero sepáralo, donde no tengas visual de eso. Y el otro 80, con eso es que vas a gastar. Ahí es donde tú te vas a gastar, administrar, etcétera. Antes, como yo hacía mis gastos del mes y lo que quedaba, ahí ahorraba. Pero a veces no quedaba, porque habían deudas de la tarjeta de crédito, financiamiento, etcétera. Y yo desde que empecé a hacer eso, dije, bueno, me ha funcionado. Yo creo que las inversiones que yo he hecho a nivel o sea, yo tengo, gracias a Dios, 2 apartamentos pagados y entonces yo lo logré es por eso, creo, porque hacía los ahorros, invertía, hacía los ahorros, invertía. Claro, quizás dejaba el dinero en el banco, que a veces es un error, no ponía a producir el dinero o no tengo conocidos que compran oro y plata y lo van guardando por onzas, esas cosas. Quizás hay que moverse más hacia eso, pero lo que yo ahorré en este tiempo de pandemia no me lo esperaba. Tanto que yo logré pagar una cantidad enorme de deudas que tenía, que venían de la última inversión que hice, gracias a este tiempo de pandemia. Porque iba ahorrando, pagando, porque incluso dije, ya no me quiero financiar, quiero sentirme en la tranquilidad, en este tiempo de incertidumbre, ¿qué va a pasar con las finanzas? Mejor pago para no seguir financiándome, porque además las tasas de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos son bastante altas. Es correcto. Y pienso que has hecho muy bien. De verdad que excelente el consejo de tu amiga, porque ahí está el éxito de ahorrar. Primero que todo, en el momento que recibes tu ingreso, venga de un salario, venga de un negocio, venga de, si eres De un un coach, servicio. de un servicio que tú ofreces, es justo en ese momento donde apartamos. Y lo mejor es apartar en una cuenta donde no lo ves. Y le puedes poner nombre, les puedes poner el objetivo. Por ejemplo, yo acostumbro a hacer eso, es parte de mi filosofía. En el momento que recibo mis ingresos, inmediatamente aparto a las diferentes cuentas que ya tienen sus diferentes
objetivo financiero. Ahorro para inversiones, ahorro para vacaciones, ahorro para el futuro de los niños, ahorro para el próximo coche o vehículo o carro que te quieras adquirir, pero todo, y tengo muchísimas cuentas. Hay gente que dice, pero bueno, ¿por qué tener muchas cuentas? Bueno, antes nuestros abuelos, que eran bien sabios y compraban todo sin financiamiento, lo que tenían eran sobres. Entonces, cuando Claro. recibían dinero, apartaban en sobres y esos sobres tenían un nombre arriba del uso que le iban a dar. Es el mismo principio que hoy tenemos una banca electrónica y es muy fácil hacerlo, también Así aplica. es. Y Pero ese sabes es el... una cosa, Mario, yo desde hace muchos años practico el diezmo, ¿no? Entonces, cuando yo, el diezmo, bueno, en la definición original del diezmo es el dar el 10% de lo que tú y ganas a la fuente de tus enseñanzas espirituales. Entonces, claro, cada quien es libre y define cuál es su fuente de enseñanzas espirituales. Yo elegí la mía y yo ahí practico el diezmo, ¿no? Y algo que me pasó es que hubo un momento donde yo dije, wow, tuve que obviamente bajar los porcentajes de ahorro, porque con todo esto de la pandemia me bajaron los ingresos, porque muchos de mis eventos eran presenciales y muchos de mis proyectos eran presenciales y se acortaron y obviamente por un año aproximadamente, o sea, ya mi nueva programación de eventos empieza en enero, imagínate. Pero yo ya lo sabía, entonces yo dije, bueno, voy a tener un año que va a ser como lo que hablábamos de las vacas flacas y las vacas gordas. Yo ya tenía unos ahorros, dije, mejor pago deudas y voy jugando con eso y así fui, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue como el diezmo es un negocio con Dios, que suena horrible decirlo, eso de negocio con Dios, porque en realidad Dios es como un socio cuando haces el diezmo. Yo pongo el 10 y él pone el 90. Entonces yo dije, bueno, Dios, en este caso, como tú has sido un socio muy bueno y yo he sido un socio muy bueno también, donde siempre he cumplido mis compromisos, yo esta vez el porcentaje no va a ser 10-9, 10-90, sino va a ser, yo voy a bajarlo, voy a hacerlo 1, y después quizás si me siento cómodo voy a hacer 2, pero yo mantuve, yo mantuve la contribución. ¿En qué sentido lo mantuve? Bueno, disminuí el porcentaje, pero lo seguí manteniendo. ¿Y por qué? Porque cuando yo doy, es como que una parte de mí automática dice, debes estar muy bien para seguir dando o para seguir siendo generoso. Y como yo creo en eso del ciclo de dar y recibir, y creo que el dinero es energía y la energía se transforma, entonces el dinero se transforma, entonces yo dije, bueno, voy a seguir dando a ver cómo me va. Y lo di de dos formas, tanto así como haciendo algunas sesiones de coaching gratuito, que siempre lo he hecho, para personas incluso que tienen dinero, pero lo hago de corazón. Yo digo, bueno, aquí voy a hacer servicio. Y es como una forma de decir, bueno, el dinero que se va a transformar, pero va a seguir fluyendo. Y me seguía dando el mensaje a mí mismo de que todo está tan bien que yo puedo seguir aportando y dando. Y me funcionó también. Excelente. Y esa es la forma, porque vamos a hablar de que tú tienes un hábito de aportar ese diezmo y tú has mantenido tu hábito a través del tiempo, aunque el porcentaje sea menor. Y ahí está el secreto ya. Y ya que estamos hablando de hábitos, ya he visto que tú has mencionado dos bien importantes, que es apartar dinero justo al recibirlo y luego la caridad, aportar a la caridad, bien sea en diezmo, hacia una Una organización, donación, una le pones el nombre donación, que sea, pero es como un acto de dar. exacto, un acto de dar. Esos son dos hábitos muy buenos, yo los recomiendo ampliamente. Ahora, ¿hay algún otro hábito? Yo sé que a ti te gusta esto de las finanzas, por eso no es casualidad que te invité, porque ya lo habíamos hablado. Tú has ayudado inclusive a muchas personas a organizarse financieramente en el pasado. Y, y ahora con estos tiempos de crisis ya te he escuchado algunas cosas pues, que has estado haciendo para poderla llevar de la mejor forma, sobre todo hasta que puedas tener eventos presenciales. ¿Algún otro hábito que aparte de apartar el dinero primero, la caridad? Mira, Eh, yo te vas a reír. Yo, de esa misma amiga que es una contadora, ella también me recomendó algo. Me dijo, mira, tú deberías de tener un presupuesto. Ahora, la gente piensa que tener un presupuesto es algo muy complicado. Y bueno, yo sé porque tú haces este trabajo, pero en realidad tener un presupuesto es lo más sencillo y lo más simple que hay. Es simplemente saber cuánto ingresa y de dónde ingresa y medirlo, porque cuando tú tienes un niño pequeño, tú le pones en la pared unas rayitas
y tú vas viendo cómo va creciendo la estatura y sabes si está en el promedio, por encima, promedio, por abajo, y eso te permite saber si hay algo que hacer en la dirección, prevenir algo con respecto al niño. Entonces, esto es lo mismo, saber de dónde vienen mis ingresos. Por ejemplo, yo me di cuenta que la mayoría de mis ingresos el año pasado venía de mi trabajo presencial. Como el trabajo cambió, la modalidad, la oficina donde trabajaba se redujo a la mitad. Entonces, como se redujo a la mitad, no solo reducimos personal, sino se redujo también el tiempo de dedicación y mis eventos presenciales, que eran un emprendimiento paralelo que llevaba, también disminuyeron. Entonces yo dije, bueno, donde menos recibí ingresos, que era lo online, yo dije, voy a tener que irme hacia eso. Diseñar productos online, cambiar las presentaciones, cambiar el formato a masterclass, hacer eventos más cortos. Yo fui cambiando el esquema de trabajo y me di cuenta que el online me empezó a crecer en el presupuesto, porque como lo mido, sé que esa medición de ese niño empezó a crecer en estatura. Y lo otro que también hago es que yo mido lo que gasto y no lo mido como, bueno, lo que gasté en el mes. No, no. Yo mido comida, teléfono. Bueno, ya no ropa ni gasto ni eso porque casi no hay salidas. Y eso, viajes tampoco. Pero yo mido por renglón. ¿Por qué? Porque yo quería saber dónde estaba mi fuga de energía. Pues como te dije, para mí el dinero es energía. Y entonces yo dije, bueno, ¿dónde están mis fugas? Así como cuando hablo en productividad de distractores, ¿dónde están las fugas de energía de mi enfoque? ¿Dónde están las fugas de energía de mi dinero? Entonces me di cuenta que habían fugas importantes. O sea, las fugas importantes como restaurante social, salidas en la noche, a veces unos gastos extra. Mira, me di cuenta cosas estando en la casa, Mario. A veces uno abre la nevera y dice, ay, no tengo esto, voy al supermercado. Y cuando llega al supermercado, empiezas a comprar, comprar, comprar. Yo llegaba a la casa y veía que ya tenía de eso, pero como que estaba ubicado y guardado en un lugar que no era visible. Yo soy una persona visual. Entonces empecé a decir, mira, voy a ir al supermercado cuando haga el consumo completo. Entonces, el otro día una amiga y un amigo vinieron a la casa y me dijeron, pero Jack, tú no tienes nada en esta nevera. No, no, está lleno de comida. Abran el freezer, abran la alacena. Lo que estoy haciendo es consumiendo. Completo el consumo, vuelvo al supermercado. Hasta el presupuesto de eso disminuyó, porque me di cuenta que había una cantidad de gastos superfluos en el supermercado que tú dirás, pero es comida, eso se mantiene. No, no, era gasto superfluo. Porque mi forma de comer también cambió, porque dejé de comer en la calle y empecé a comer en la casa. Y empecé a comer más sano en la casa. Sí, eso nos pasó a nosotros también en la casa, porque siempre hemos llevado un presupuesto y como lo dices, la gente le tiene miedo a esa palabra de presupuesto, pero presupuesto no es más que un plan de gastos, hacer un plan de lo que vas a gastar. Y entre más organizado sea ese plan, por supuesto vas a poder tener un beneficio, vas a poder tener un fruto, vas a poder ahorrar, inclusive en cosas como la que tú describes. Y la mejor forma de hacerlo es empezar a apuntar todo lo que gastas. Ese sí es un hábito que yo practico. Todo. Anotar todo, apuntar todo lo que gastas y después llevarlo a una categoría. Y Mario, ¿sabes Categorizarlo. una cosa? Algo que pasa mucho en los Estados Unidos y quizás tus padres, tu familia te lo dicen, la familia que tienes en Estados Unidos. Aquí hay mucho gasto oculto. El toll, o sea, el peaje, el SOMPAS, los parking, el valet parking. Hay una cantidad de gastos que uno no ve, pero como se cargan en la tarjeta de crédito y tú no tienes un recibo físico de eso, como que pasa por alto. Pero cuando termina el mes y mides, oye, gasté $150 en SOMPAS, gasté casi $200 de parking, estacionando el carro en la calle. Esas cosas tú vas sumando, esos son gastos ocultos que hay que meter dentro del presupuesto. Entonces, yo me anoté en mi agenda que un día a la semana yo iba a ver la cuenta de banco, iba a ver los papelitos que uno recibe de los gastos o los recibos por internet que uno llega, porque muchos te llegan por mensaje de texto también, y empecé a hacerlo semanalmente para llevar ese plan de gastos semanal, para saber dónde estoy. Porque si yo me excedo de mi presupuesto, pues coloqué un número límite y creé una tabla muy sencilla en Excel donde anoto y donde se cambia de color cuando ya pasó el número que no debo. Pero no en el momento que pasa, sino incluso lo tengo como un semáforo. Se pone la celda amarilla cuando estoy a 20% de llegar al monto y se pone rojo cuando lo pasé. Entonces yo ya sé que si lo pasé, yo ya tengo una alerta y digo, yo ya no puedo gastar más aquí.
pero la gente ve los gastos cuando ya ve el final del mes. Yo no, yo lo voy viendo semanalmente y así sé si la última semana tengo que apretarme un poco más el cinturón o no y relajarme un poco más o no. Sí, lo ven post-mortem y después Sí, hacen el análisis, pero lo ideal es hacer exactamente lo que tú estás haciendo en este momento, medir. Sabemos que hay una persona, no recuerdo, a lo mejor tú me dices el nombre, que lo que no se mide no se puede mejorar, pero lo que se mide realmente mejora y mejora exponencialmente. No sé si fue, eh, bueno, se me va a la bueno, mente. yo digo mucho eso, lo que no se mide no mejora, pero no me acuerdo de quién lo dijo, pero sí, eso lo dijo, ya te voy a decir, Sería Jim Peter Rohn. Senk, ¿Quién? Peter Senk, el que escribió La Quinta Disciplina. Correcto, Peterson. Bueno, te acordaste, yo tenía en la mente otro nombre, por eso como no estaba seguro no lo quería decir, que era, pensaba que era Jim Rohn, pero no, es Peterson, el de la quinta disciplina, es correcto. Pero inclusive, no solamente que mejora, mejora exponencialmente. Es increíble. Bueno, Sí, vamos, yo creo que, y bueno, y te vas a reír, yo tengo, porque cuando yo le digo a la gente que haga un presupuesto, un plan de gasto, le digo para simplemente sentirse equilibrado, porque si tú sabes dónde estás de pie, te es mucho más fácil tomar una acción y hacia dónde dirigirte, o priorizar, porque para poder priorizar en cualquier estructura financiera, tú necesitas saber con qué cuentas o qué tienes proyectado. Y fíjate que yo tengo esto haciéndolo desde el 2002. wow, Todos los meses, todo, y yo tengo un archivo de año. Yo llevo todo el año y después lo cierro, llevo todo el año y he sido muy formal en eso. Y yo creo que por eso me he sentido, gracias a Dios, cómodo en mi vida porque he tenido momentos muy malos, como leíste en el libro que ese 2010 fue nefasto. O sea, el 2010 prácticamente mis ingresos se rebajaron en un 90%. wow. Y tuve que vivir, como leíste, del apoyo generoso de amigos. Ojo, generé deudas y algunos fueron obsequios, pero las deudas las tuve que pagar. Y este año también mis ingresos han bajado como en un 40%, pero no, nada como ese año. Y te digo, yo no me sentí, o sea, a veces sentía momentos de miedo, pero en realidad lo que sentí es que lo que yo hacía como hábito, eso de separar el 20%, hacer el acto generoso y llevar el control semanal del gasto, es lo que me permitió simplemente, como tú dices, hacer el crecimiento y recuperar la confianza a pesar de que el entorno no era favorable. Qué bien, de verdad que te felicito porque tener esa constancia desde el año 2002, estar anotando, llevar un Excel, si lo hacías en Excel o a papel, no sé cómo lo hacías en ese Excel momento, siempre lo he hecho. en Excel desde el año 2002 hasta la, son 18 años llevando ese control. Yo no, aquí donde me ves y soy coach financiero, yo empecé a llevar ese control en Excel y detallado en el 2014, fíjate, Claro, solo en pero el tú eres un hombre más 2014. joven que yo, acuérdate. Bueno, pero fue en el año 2014 que lo empecé a llevar porque antes yo sentía que el dinero siempre estaba allí, pero bueno, como fluía mucho dinero, gracias a Dios, yo tengo 20 años trabajando como ingeniero, ya llevo ya 4 años formalmente trabajando como coach financiero y, y como ingeniero me fue bien cuando vivía en Venezuela, trabajé casi 10 años para lo que era la energía eléctrica antes de que la, bueno, no quiero entrar en ese Eso. tema, pero antes de que la destruyeran, por decirlo de alguna forma. Y luego ya llevo 12 años fuera del país y me ha ido súper bien. De verdad que estoy muy contento. He logrado sobrellevar eh, crisis como la del 2014, que fue una crisis petrolera que afectó mucho a la gente aquí en Noruega. Y ahora estamos en otra crisis que es mundial y que afecta a todos. De alguna forma nos toca a todos, pero me siento totalmente preparado, cero deuda, líquido para poder invertir y esperando simplemente las oportunidades que brindan la crisis, gracias a Dios. Lo puedo decir con toda propiedad. Vamos a ir resumiendo un poquito. Entonces, contento de todos esos hábitos que tienes. Tú mismo los has dicho de forma magistral, eso de apartar ese 20% justo cuando llega el dinero, aportando, guardando para ti, Es pero también. importante colocarlo en un lugar que, como decían nuestros abuelos, en el sobre, pero en un lugar donde no esté al acceso. Aunque yo lo hago internamente en mi propio teléfono,
pero la tarjeta no están vinculadas a esa cuenta y yo lo tengo, y esa cuenta la veo simplemente una vez al mes y digo, wow, creció, o necesito usar esto de emergencia, porque en realidad esa cuenta es para, cuando uno tiene un ahorro es para invertirlo en caso de emergencias muy fuertes. Y en realidad lo que hago es que separo, voy separando, es automático, pero sí tiene que ser en un lugar no visible, porque a veces esa parte primitiva de nosotros, Mario, se vuelve muy como dice, ah, bueno, tengo esto, lo gasto, pero la idea es no tenerlo visible. Eso Sí, en el caso de ese 20%. sí, yo le digo inclusive a mis coaches, a mis clientes que después son mis amigos, que se abran una cuenta en otro banco, inclusive, para que no lo vean cuando están revisando sus números, ese dinero se fue a otro banco y se quedó por allá y ya está. Pero definitivamente no puede estar visible porque ese ser primitivo que somos a veces se, nos sobrepasa, por decirlo de alguna forma, Totalmente. nos sobrepasa, sí, pero genial. Entonces, diciendo con esto que primero apartas ese 20% para lo que sea, luego das una parte a caridad, luego también o sea, haces un presupuesto, monitoreas ese presupuesto, lo llevas en Excel, excelente. Y yo lo único que puedo agregar aquí, Jack, es decir que, bueno, esos ahorros también, por eso es que a mí me gusta ponerle nombres y separarlos en cuentas, porque unos tienen que ser para ese fondo de emergencia, que muchas personas llaman al fondo de emergencia. Para mí, el fondo de emergencia puede ser $1000 o euros si estás en una economía de este tipo, y para emergencias como tal, y disponible allí hasta en un sobre en la casa. Luego, yo lo amplío a un colchón de seguridad que deberían ser por lo menos unos 6 meses de tus gastos fijos, vamos a llamarlo los mínimos que tú tienes por allí. Y después, bueno, para ahorrar, para inversiones, para viajar, para lo que sea. Pero genial. Eh, Algo que sí quisiera que conversáramos también, ya que ya llevamos rato conversando, es un poco sobre esa resiliencia, Jax. Esa persona, tú te has convertido, porque bueno, te escuché en ese libro, todo lo que nos comentaste, en un ser súper resiliente. Veo que estás preparado para llevar estos meses que nos quedan quizás de parte de confinamiento por esta pandemia que no se va. ¿Y qué les puedes recomendar a las personas? O sea, más allá de la parte de las finanzas, para que estén bien y se sientan, eh, vamos a llamarlo finos, se sientan listos para poder llevar estos meses. A ver, ¿qué les puedes decir? O sea, es que por lo menos lo veo conmigo, ¿no? Tú sabes que cuando uno se enamora de alguien, Mario, uno tiene, a ver, tiene un comportamiento y una actitud que es totalmente distinto al comportamiento habitual que tenemos, ¿no? Fíjate que los amigos dicen, bueno, cambiaste porque te enamoraste, o la familia te dice, cambiaste porque te enamoraste. En realidad, cuando uno se enamora de alguien, uno tiene gestos, cuida a la persona, está pendiente de la persona, tiene detalles con la persona y el nivel de atención cambia. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Como este tiempo de resguardo no tiene que ver con otros, sino tiene que ver con nosotros mismos, mucho de lo que yo he estado hablando en sesiones de coaching y en las clases que he dado de resiliencia, porque algunas empresas me han pedido, me dicen, mira, dame para mis empleados, háblame una hora de resiliencia, a ver cómo ellos escuchan y les va. Y yo voy a este mensaje. Yo creo que esta es una etapa donde necesitamos empezar a tratarnos como si estuviésemos enamorados de alguien, pero ese trato llevarlo hacia nosotros mismos. Ejemplo, tener tiempo para nosotros, para solamente descansar, cuidarnos, disfrutar, tener detalles con nosotros mismos. Eso es algo que yo he hecho mucho estos meses. Tú me dirás, bueno, pero has dejado de trabajar. No, yo he trabajado como un loco. Incluso creo que el tiempo de trabajo ha crecido. Pero algo que me ha pasado es que me he dado pausas distintas para mí, para leer cosas que no tengan que ver con el trabajo, para ver películas que no tengan que ver nada con los temas que trato, para tener los momentos de disfrute. Obviamente antes del resguardo no, pero ahora que sí puedo salir un poco más y puedo nadar en la piscina o puedo hacer un poco de ejercicio, los estoy disfrutando más, como si estuviese enamorado, como cuando uno le dedica el tiempo de enamoramiento a alguien. Y eso es lo que yo me refiero. Yo creo que para incorporar un poco de resiliencia en la vida en este momento necesitamos obviamente los elementos básicos de resiliencia, que son ser flexibles, adaptables y tener como conexión con nuestra fuerza interior.
pero yo le añadiría todo ese tema de cuidarte de una forma sutil, suave, compasiva. Porque como hay pandemia y hay miedo y hay pérdida de salario y hay pérdida de ingresos y siguen los gastos, necesitamos ser un poco más compasivos con nosotros mismos. No podemos tratarnos, Mario, con los mismos niveles de exigencia que nos tratábamos pre-pandemia. Tenemos que tratarnos con unos niveles de compasión mucho más altos para poder reconectarnos con algo de autoconfianza. Porque como la confianza antes la colocábamos en la estabilidad financiera habitual y ya no está, entonces necesitamos colocar esa autoconfianza en aspectos mucho más humanos y fortalecer esa parte humana porque ya no tenemos opción, porque además es la única vía. Aquí no hay otra vía. Aquí la única vía es fortalecer la parte humana. Si fortalecemos la parte humana y somos un poco más compasivos con nosotros y entendemos que los procesos son cíclicos, es decir, que así como esto abrió, cierra, y se abren nuevos ciclos con nuevas dinámicas, necesitamos ser flexibles y adaptables a esos cambios de ciclo y cambios de nuevos ciclos. Y lo otro es que la conexión con la fuerza interior tiene que ver con dónde yo coloco mi fe, ¿no? En mi caso yo creo en Dios, pero y creo de una forma más espiritual que religiosa, o sea, ni siquiera practico muchos dogmas ni voy a muchas organizaciones y eso, pero desde el punto de vista espiritual, tener como confianza en que algo está cuidándonos y sosteniéndonos desde un lugar mucho más alto. ¿Cómo me llega el cuidado? ¿Que me va a traer el dinero a la puerta de la casa? No. ¿Que me voy a ganar la lotería? No. Pero lo que sí me va a dar es quizás creatividad o inspiración para yo encontrar vías para poder monetizar o generar ingresos, que en mi caso pasó así. O sea, mis tiempos de meditación y contemplación interna fue como para traer creatividad y rediseño a las cosas que yo hacía presenciales y ahora, mira, yo te diría que la mitad ya las estoy haciendo virtuales. La otra mitad todavía estoy observando, analizando y aprendiendo cómo llevarlas a algo virtual. Y está funcionando. O sea, si yo me hubiese quedado atrapado en el miedo, en la ansiedad o en los hábitos anteriores de no hacer nada porque estoy esperando que las cosas retornen a la normalidad, mira, creo que habría que tenido que empezar a pedir prestado de nuevo, porque no hubiese ni podido ni sostenerme. Gracias a Dios tengo algunos activos que podría vender, pero es que no ha hecho falta porque obviamente tuve que redimensionar la forma como yo podía percibir el mundo, porque la gente, mira, yo lo veo así, la gente gasta mucha energía tratando de entender cómo hacer las cosas o de entender al mundo. Y yo creo que hay que más bien convivir con el mundo. Y si yo convivo con el mundo, yo me adapto mejor al proceso. Y obviamente si convivo con el mundo, puedo entender las señales que eso me da para esa famosa inspiración y creatividad que te hablo, que viene de mi conexión con mi fortaleza interior. Y eso es lo que me hace resiliente y súper resiliente. Lo del súper es por lo de superhéroe. Porque tú sabes que cuando éramos niños a todos nos disfrazaron de algún superhéroe, ¿no? Y siempre tenemos como en ese sueño de niños tener superpoderes. Pero es que los superpoderes ya están. Si yo me conecto con mi creatividad, con mi flexibilidad, con mi inspiración, mis emprendimientos van a ser mucho más sólidos, van a ser mucho más exponenciales a nivel de creatividad, crecimiento, diseño, etcétera. O sea, en otras palabras, el superpoder está. Lo que pasa es que no tenemos acceso a él porque hemos elegido no tener acceso, porque lo tratamos de entender o estamos buscando el acceso a ese superpoder fuera y no dentro. Increíble, increíble ese mensaje, Jack. Súper inspirador. De verdad que me ha encantado esa parte que nos has compartido de resiliencia. Vamos a enamorarnos cada uno de nosotros mismos, vamos a darnos amor, porque yo creo que eso, vamos a amarnos realmente y a ser compasivos, porque eso hace falta, sobre todo en este tiempo de crisis, en este tiempo de que sí, hay gente que va a perder el trabajo, que a lo mejor no está preparado, no tiene ahorros, pero si lo ve desde ser compasivos con uno mismo y por supuesto no rendirse, reinventarse, hacer lo que tú estás haciendo, no quedarse en el miedo y en la ansiedad, buscar ayuda si la necesitan, pero seguir adelante. Es excelente, de verdad. Me encantó ese mensaje con el que ya estamos casi cerrando la entrevista y bueno, antes que todo, quiero preguntarte, ¿cuál es tu superhéroe favorito?
Mira, tú te vas a reír. A mí me disfrazaron toda la vida del zorro de Batman. Yo, porque creo que esos eran los superhéroes preferidos de mi papá, de mi padre, ¿no? Entonces, obviamente los padres a veces les imponen unas cosas a los niños. Bueno, mi superhéroe preferido es Linterna Verde. Ok. Y yo creo que es porque ese anillo que tiene puede crear cualquier cosa. Y quizás en mi fantasía, yo siempre he querido como crear cosas distintas o cosas nuevas, y eso me parecía bastante significativo. Pero en realidad siempre me disfrazaron de Batman o del Zorro, ¿no? Sí creo que si me gustaría un superpoder, Mario, es poder erradicar el miedo. Erradicar el miedo. Y, Wow, genial. y te digo que es algo desafiante porque siempre tenemos miedo por algunas cosas, ¿no? Ya sea miedo a fracasar o miedo a la soledad o miedo a morir o miedo a una enfermedad. O sea, hay tantas variaciones del miedo que se hacen presentes, pero me recuerdo mucho la Guerra de las Galaxias. Yo soy de la generación de Star Wars, y Yoda le decía siempre que del miedo llevaba el sufrimiento y del sufrimiento llevaba el lado oscuro. Ujú. Claro, porque cuando tú te conectas con el miedo, te conectas con el dolor, y el dolor te quita inspiración, te quita confianza, te quita posibilidades de ver solución en la situación, porque te quedas atrapado en la ansiedad que produce el miedo. Si yo tuviera que erradicar buscar un superpoder, es algo que me conecte a una fuerza interior, a una valentía o una fuerza serena para que el miedo no esté. Porque en realidad mucho de los problemas que ocurren, hasta incluso financieramente, muchas de las malas decisiones financieras que yo he tomado en mi vida es por miedo. Siempre. Entonces, yo diría que me gustaría rescatar eso, que no, que podamos tener un superpoder que nos libere del miedo. Pero bueno, estamos, tú Pero sabes, seguimos hay que hacer trabajando, trabajo interno para eso. seguimos trabajando para eso. Yo puedo decirte que mi superhéroe favorito es Iron Man. Yo, yo me conecté con Iron Man de una forma que ahora yo también soy de la generación de Star Wars. He sido fan, seguidor de todas las sagas y de todas las películas, y el maestro Yoda da muy buenos consejos, definitivamente. Pero bueno, hay que aprender de todo. Yo soy de los que piensan que eh, de cualquier parte o de cualquier lado te llega información, te llegan mensajes, te llegan maestros. Cuando estás listo, tienes que estar alerta, atento, con los ojos abiertos, porque el universo nos brinda eso, pues, nos brinda esos mensajes o esas señales. Excelente, Jack, súper feliz de que me hayas acompañado este tiempo aquí en el podcast Arquitectura del Dinero. Y ahora, para despedirnos, ¿cómo se puede poner la gente en contacto contigo, tu canal preferido para Ah, que... mira, bueno, mi Instagram es como, yo diría que podría llegar mejor la información. O sea, mi Instagram es J. Giraud, mi apellido H. La H es por Herrera, pero le agregué la H solamente. J. Giraud H es mi Instagram. jackgiro.com es mi web, y también por ahí me pueden escribir. Mucha gente me escribe por ahí, o sea, se registra y me llega un mensaje y normalmente yo les respondo. Entonces, me pueden escribir por ahí también, o por el Instagram normal. Por el Instagram es un poco más rápido, obviamente, porque es en tiempo real, es el momento. Excelente, excelente. Bueno, muchas gracias por haber atendido a esta invitación. De verdad que espero que no sea la última vez que conversemos, no solamente en el podcast, en el canal de YouTube también, o en cualquier parte. Sobre todo, estamos pendientes con los vinos, porque hay una Y información allí que quiero que... cuando vengas a visitar a tu familia, nos vemos. No sé, porque bueno, hay lugares en el mundo donde uno dice, bueno, puedo ir varias veces, ¿no? Ese viaje fue fantástico, pero no sé si en el plan está cómo repetir Noruega otra vez, ¿no? A menos que vaya de visita a Suecia y de un salto en Noruega o a... Pero como tú tienes tu familia aquí, creo que va a ser más Sí, rápido que nos veamos va a ser aquí. más rápido que nos veamos en Miami. Dios mediante, probablemente el año que viene. Dios mediante. Bueno, un abrazo muy grande y hasta la próxima, pues. Chao. Cuídate mucho. Bye.